Hola, ¿qué tal? Un gustazo encontrarnos nuevamente. Espero que todo bien, que todo correcto. Ojalá que todo me le esté yendo bien y que poco a poco vayamos tomando ese ánimo por querer conocer un poquito más acerca de la historia de la salvación y así pues tener un panorama amplio de cómo se fueron dando las cosas. ¿Ok? El tema de hoy es el de la caída o el pecado. La somatada, como yo le digo. Después de una somatada, ¿qué hace uno? Ver si los demás no lo han cachado, si es que no lo han visto, levantarse, reírse y seguir caminando, ¿verdad? No queda de otra, sobarse y seguir caminando. Pues más o menos, algo así es este tema. Así que comenzamos. La caída o el pecado. Fíjense que Dios creó al hombre para que hubiera una amistad con él, que de verdad hubiera algo que les uniera y sobre todo pues disfrutarla con amor. Muchas personas han tenido la magnífica idea de decir, es que para qué nos creó Dios sabiendo que éramos débiles, sabiendo que éramos tal y cual, si Adán y Eva no hubieran hecho las cosas, pues estuviéramos mejor y tal. Sí, es cierto, pero Dios siempre creó al ser humano con libertad y evidentemente Dios no obligó al ser humano a pecar. Dios pues lo puso en el jardín del Edén, le dio la libertad absoluta para que hiciera lo que hiciera, pues y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Entonces, se supone que en un primer momento el ser humano pues tenía que tener esa amistad con Dios y pues evidentemente no. El hombre, el ser humano, engañado, seducido por el maligno, es decir, por el diablo, por la serpiente astuta, pues abusa de su libertad y le da la espalda a su creador, queriendo alcanzar su realización al margen de Dios. Y bueno, eso está mal, ¿verdad? Porque evidentemente el creador pues no lo puedes dejar de lado. O sea, sí se puede porque hay mucha gente que sí lo deja de lado, pero bien, pues posiblemente no te vaya del todo. Entonces, todos conocemos esta historia, ¿verdad? De cómo Adán y Eva pues comieron del fruto prohibido, sobre todo porque Eva fue la primera que cayó. Ojo, no estoy echando culpa aquí a ningún sexo ni nada por el estilo, sino que evidentemente las cosas así pasaron. Pudo haber sido que el hombre fuera también, pudo haber sido, ¿verdad? Pero fíjense, la mujer pues empieza a hablar con el demonio y ahí está el primer problema, ¿verdad? Ahí está el primer problema, que le empezó a hablar y cayó en ese juego, ¿verdad? Dios le había dado una sentencia, que era, si comes de este árbol encontrarás la muerte. Ojo, una de las grandes críticas a este texto, a este episodio, es que ¿para qué creó Dios ese árbol? ¿Para qué Dios lo puso ahí si sabía que en cualquier momento le iba a ganar la curiosidad al ser humano? Recordemos que el texto del Génesis son historias que los hebreos mayores contaban para explicar el origen del mal, el origen de la concupiscencia, el origen del ser humano. No es algo científico, no es algo que de verdad, pues pasó así al pie de la letra. Ojo, con esto no quiero que pierda la fe, no quiero que ahorita agarre el crucifijo y lo tire a la basura, ni mucho menos la Biblia, ni mucho menos que le empiece a decir ahí a la abuelita, al abuelito, por gusto vamos a la iglesia. No, sino que, ojo, los judíos querían explicar cómo la naturaleza humana desde un primer momento está corrompida. Y entonces esa es su intención. No es que por comer una manzana tú te hagas malo, no. O sea, no es ese el sentido del texto. El sentido del texto es decir, los seres humanos somos frágiles, cometemos pecados fácilmente. Imagínense, hay gente que dice que el pecado fue comer del fruto prohibido. No, el pecado fue la desobediencia.
El primer pecado del ser humano fue ser desobediente, porque evidentemente allí pues se da esa situación, ¿ok? Bien, entonces, el demonio le dice, no te creas, ¿verdad? En el momento en el que comas de ese fruto, vas a ser como Dios. Y esa es la gran tentación del ser humano. Si se fijan, ¿por qué, perdón aquí por los spoilers y por la propaganda, pero ¿por qué nos gustan tanto los superhéroes? Aunque hoy ya nos van cansando las películas. Pero, ¿por qué los superhéroes tienen un gran éxito? Porque nosotros nos vemos reflejados en ellos. Fíjense, cuando usted ve Spider-Man dice, puchica, yo quisiera tener los poderes de Spider-Man. Yo quisiera ser el hombre o la mujer invisible para que tener este problema. Yo quisiera ser Flash porque yo quisiera tener esa habilidad de... Todos, todos, todos en algún momento quisiéramos ser ese superhombre, ese Superman, esa Wonder Woman, porque en el fondo sabemos que nuestra naturaleza nos pide ser más perfectos, seres superiores. Entonces el demonio se aprovecha de eso. Y pues, evidentemente, creyéndole más al demonio, pues el hombre o la mujer comió de ese fruto prohibido y pues ahí se le abren los ojos, por así decirlo. Yo pienso que Dios en algún momento les iba a permitir comer de ese árbol. Por eso lo había puesto ahí, pero tenía que llegar un momento, porque evidentemente si lo había puesto ahí era por algo, no era para crearle la tentación, ¿verdad? Sino que en algún momento iban a poder comer y pues eso, o sea, no iba a ser, no iba a ser por gusto que estuviera allí, ¿ok? Pero a cuenta de todo esto, ¿qué es el pecado? ¿Qué significa pecar? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1850, el pecado es una desobediencia, lo que les digo, ese fue el primer pecado y siempre desobedecemos. Fíjense, la palabra desobediencia viene del latín obaudire, obaudire es saber escuchar. Desobedecer es no saber escuchar, no poner atención. ¿Usted ahorita me está poniendo atención, sí o no? Si no me está poniendo atención, si está poniéndole atención a la tele, al partido, al celular que tiene ahí viendo el resumen del Barça, del Madrid, del FAD, de la Alianza, usted no me está escuchando, usted no me está poniendo atención, por tanto me está desobedeciendo. Eso es el pecado. Dios les dijo, no coman de este árbol. ¿Qué hizo la mujer y el hombre? Ir a comer del... No pusieron atención a las instrucciones. ¿Por qué los tutoriales hoy tienen tanto éxito? Porque nos dicen qué es lo que hay que hacer y ahí estás tú con el teléfono viendo segundo a segundo qué es lo que hay que hacer e intentando replicar cada una de las cosas que ahí te van diciendo. Que te salga o no te salga el peinado, que cualquier cosa que te dispongas a hacer, pues ya es cosa tuya. Pero si sigues las instrucciones, si sigues las indicaciones, evidentemente eso es obedecer. Entonces, no saber escuchar, ese fue el primer pecado. Luego fue evolucionando, pues porque evidentemente nos queremos hacer como dioses y quizás el pecado más grande es ese último, ¿verdad? De que queremos determinar qué está bueno y qué está malo. Y eso no nos corresponde a nosotros porque hay cosas que son buenas o malas, no porque nosotros lo digamos. Por ejemplo, alguien que fuma, si tú le preguntas a un fumador, ¿fumar es bueno? Te va a decir, sí, men, o sea, fumar es lo mejor que hay. No, Lick, viera que esta onda a mí me pone, vaya, o sea, él te lo va a defender, pero objetivamente hablando, ¿fumar es bueno? No. Y no porque solamente sea un pecado y tal, no, sino que te lastimas los pulmones, lastimas a los demás. Si es un vicio ya muy arraigado, pues hay gente que hasta no puede vivir sin fumar y gasta dineral en cajetillas y que tal vez podría ocupar el dinero en otra cosa. Y así con cualquier vicio. Cualquier persona que esté arraigada en un pecado, en un vicio, pues evidentemente eso lo va a fracasar, ¿verdad? Porque es algo tan arraigado y que al final te llegas a convencer que lo que estás haciendo es bueno. Y no se trata de eso, ¿verdad? No es que las cosas sean buenas porque yo las digo o porque sean malas porque yo las digo. No, las cosas son buenas porque son buenas o las cosas son malas porque son malas. ¿Ok?
Bien, momentos del pecado. Primer cosa, diálogo con la tentación. Esto es lo peor, dialogar con la tentación. Muchas veces es mejor que digan aquí corrió que aquí murió, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer con cualquier tentación. Si tú sabes que una persona es ocasión de pecado, pues corre de ahí, ¿verdad? No dialogues con esa persona. Si tú sabes que al escribirle a fulana de tal, a fulano de tal, la vas a regar, no le escribas. Borra el número, olvídalo, no lo frecuentes, o sea, ahí está. Si tú sabes que vas a tal tienda y en tal tienda venden tal cosa que te hace mal, y ¿para qué vas a esa tienda? Ve a otra tienda. O sea, nunca dialogues con la tentación. Porque al final, si empiezas a dialogar, te va a pasar como Eva. Te va a empezar a hablar bonito esa tentación y cuando menos vengas a sentir, ya vas a estar en sus garras. El- Al final, cuando caemos, decimos, no, sí, ¿quién me va a decir a mí algo por esto? Si esto es algo que yo deseo, si esto es algo que yo quiero, si es algo que nadie se va a dar cuenta, lo hago escondido, lo hago, o sea, ser como Dios. A mí nadie me puede decir nada. Si mi mamá no se da cuenta, no pasa nada. Si nadie se da cuenta en el trabajo, no pasa nada. Si agarro estos $5, no pasa nada. Si la empresa tiene más pistos y el fulano de tal tiene más pistos y no pasa nada. Ok, pero eso no te da. El hecho de que nadie te vea y tal no te hace que vas a ser invencible y que no te van a cachar en algún momento. Lo más difícil de todo, lo más yuca, como decimos los salvadoreños, es que todo pecado se ve bueno, todo. Ninguna cosa mala se ve fea, sino que todo se ve bueno. El alcohol se ve bueno, el fumar se ve bueno, el decir malas palabras se ve cool, se ve genial, el OnlyFans se ve súper genial, yo qué sé, cualquier pecado siempre se ve bien. En ningún momento, ningún pecado, si se viera mal, no lo haríamos, ¿verdad? Siempre todo pecado se ve bueno. Pero después caemos en cuenta de que le tenemos miedo a Dios y decimos, híjole, fallé, ¿verdad? Fallé. Y nos da vergüenza porque estamos desnudos. Fíjense en el episodio de la Sagrada Escritura, cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, no solamente la desnudez en la Sagrada Escritura no solamente significa que estés sin ropa, que eso significa, pues, pero en la Sagrada Escritura también tiene un significado muy particular y es que estar desnudo es mostrarte tal cual eres. Y Dios conoce esa desnudez, conoce la desnudez de tu alma, de tu cuerpo, de todo, ¿verdad? O sea, no te puedes esconder. O sea, estás a simple vista de Él. Él sabe qué eres, qué no eres, qué haces, qué no haces. O sea, Él lo sabe todo y evidentemente esa desnudez, pues, es la que duele más que te vean. Hay gente que la pueden ver sin ropa y no pasa nada, pero que ya te vean desnuda, tu existencia, tu alma, que te muestres tal cual eres, eso no todos lo pueden apreciar, ¿verdad? Ok. Hay un montón de pecados, ¿verdad? Hay un montón de pecados. Dentro de la teología católica está el pecado mortal, que es el más grave, porque definitivamente te aparta de la relación directa con Dios, ¿verdad? Te aparta, corta todo tipo de relación con Dios. Un pecado mortal, pues, son los más graves, ¿verdad? Por ejemplo, matar, abortar. Imagínate que alguien te llega a pedir una remesa y ni siquiera sabe cuánto es. Tú lo despachas y ves que son $1,000 y la señora, pobrecita, la viejita que ni siquiera sabe cuánto dinero es y tú le dices, solamente son $500 y le das los $500 y te quedas tú 500, pues eso es un pecado grave porque tal vez pueda ser lo único que tenga la señora para subsistir ese mes. Entonces hay pecados súper graves, ¿verdad? Eh, y hay otros pecados que son los veniales, que si son pecados, pues son más chiquitos, entre comillas, pero no rompe directamente la relación con Dios. Ojo, no es lo mismo robar $1,000 que robar un centavo. Siempre sigue siendo pecado, pero robar $1,000 es mucho más grave que robar un centavo.
Aunque siempre con los pecados hay matices, ¿verdad? Siempre hay matices. No me voy a meter aquí a querer solucionar todo tipo de pecado, pero para que nos hagamos una idea, el pecado mortal, en el momento en el que cometes un pecado mortal, pues rompes la amistad con Dios, pero cuando haces un pecado venial es como que agarres un cuchillo y le vas haciendo, cortando hilito por hilito del lazo, hasta que va a llegar un momento en el que se va a romper. Entonces, así son los pecados veniales, ¿verdad? Poco a poco vas matando esa relación. Hay muchas formas de pecar, quizás la primera es de pensamiento, todo mundo peca de pensamiento, usted ahorita puede estar diciendo, ay, qué clase más aburrida, ay, que ya se cae ese señor, que ya me tiene harto, que ya me tiene con sus ejemplos y todo, ya pecó de pensamiento, ¿verdad? O a veces en el trabajo, ¿verdad? Vemos al jefe y le sonreímos y por dentro, ¿verdad? Este señor ya me tiene harto, ya me tiene... Entonces de pensamiento pecamos a cada rato. Luego, de palabra, evidentemente, pues allí ya estamos pecando, pues lo expresamos, lo decimos, lo tenemos. Y de palabra cada rato podemos estar pecando, no solamente de forma eh, pensándola, sino que también ya de palabra es más difícil, porque incluso tú ya lo ves de una forma, lo haces de una forma directa, ¿verdad? Una mala expresión, una mala cosa, ya lo dices, ¿verdad? No voy a poner ejemplos aquí porque no se trata de pecar de palabra. Ojo, tampoco se necesita decir malas palabras para pecar, ¿verdad? Con una mentira, con una cosa, ahí lo puedes hacer. ¿Ok? Y quizás los que más conocemos son los pecados de obra. Los pecados de obra, pues evidentemente ya son los que más cometemos, ¿verdad? En todo sentido. Siempre fallamos en alguna cosa, ¿verdad? Decimos, poquito de café que se me cayó ahí en la oficina, no pasa nada, ¿verdad? Ay, que lo limpie la señora de la limpieza, si para eso están, para eso le pagan que haga algo. No, fue un error tuyo. No, no dejes de hacerlo, ¿verdad? Sino que evidentemente pues hazlo tú. Y eso tiene que ver mucho con los pecados de omisión. Imagínate, tú tienes que hacer el cierre del mes, ¿verdad? Y no lo voy a hacer que el otro lo haga, ¿verdad? Si a ti te tocaba, pues ¿por qué omites esa parte de ti, de tu trabajo? No, es que le toca al otro. Sí, esto no tiene que ver conmigo. Esto lo tiene que hacer el de tal departamento. Me voy a quitar el porrazo y lo voy a mandar a recursos humanos. No, ¿verdad? Si te toca a ti hacer algo, pues no lo hagas. eh, o sea, si te toca hacer algo, no lo pases desapercibido. Hazlo, porque al final, pues evidentemente tienes que hacerlo, ¿verdad? Esos son los pecados de omisión. Si te toca hacer algo y no lo haces, pues evidentemente allí te pasa factura, ¿ok? Y el peor pecado es la friendzone. Mentiras, ese es un chiste, ¿verdad? No, ese no es ningún pecado. Los pecados más gordos del mundo mundial son los pecados capitales. Ahí hay una serie súper genial, se la recomiendo para que la pueda ver, dedicada a los pecados capitales y pues todos los conocemos, ¿verdad? La pereza es, descansar es bueno, sí, pero hay gente que quiere descansar toda la vida y la pereza es feo, ¿verdad? Grandes resultados a mínimos esfuerzos, ¿verdad? Hay gente que quiere ser gerente de la empresa y ni siquiera quiere ser cajero primero, ni siquiera quiere conocer, quiere llegar a mandar de una sola vez. Y no es así. Uno tiene que empezar desde lo menos a llegar a más. Hay casos de casos, pero, o sea, por lo general uno tiene que esforzarse, ¿verdad? No, hay que trabajar, no es que solamente descansar, ¿verdad? No es así como dice nuestro queridísimo Shrek, durando en el trabajo o trabajando duro, ¿verdad? Hay que trabajar duro, no solamente durar en el trabajo y ya, ¿verdad? Luego la soberbia. El amor propio es bueno, sí, hay que tener amor propio, pero hay gente que se pasa. Y mucho amor propio es terrible. Hay gente que es tanta la soberbia que nunca acepta un consejo, nunca pide opinión, se enoja si no se hacen las cosas como es y se cierra en que solo él tiene la razón. Yo pienso que esas son las peores personas porque una persona soberbia jamás reconocerá su error y aceptará ayuda. Esas personas son los peores. No estén pensando en nadie en particular, por favor, que está pecando de pensamiento.
Luego está la envidia. La envidia es, pues sabemos que envidiar lo que los demás tienen, lo que los demás poseen, pues sí, nos pasa, ¿verdad? De repente ahí tal vez en la empresa, ¿verdad? Vemos que un fulano, pues puchica, ¿verdad? Perdón por la palabra, pero soy salvadoreño. Vemos ahí al fulano y comprando una Play 5, ¿va? Y uno dice, ya quisiera yo comprármela, ¿verdad? Y cash, la pagó cash, ¿verdad? Qué chivo, ¿verdad? Vemos ahí al cliente que se baja de su Hilux 2025, 2026 con su iPhone chorro 1500 y uno dice, híjole, ya quisiera tenerlo yo, la envidia, ¿verdad? Pero hay una envidia peor y es la de entristecerme por el bien del otro. Hey, ¿cuánto te sacaste en el examen de mate? ¿Cuánto te sacaste en teoría gerencial? Ah, yo me saqué 10, fíjate. Con copia cualquiera. ¿Y vos cuánto te sacaste? Yo ahí humildemente 8. Y así nos entristecemos porque al otro le va bien. Esa es la peor envidia. Luego está la ira, enojarse, pues es fatal. Enojados hacemos y deshacemos y después nos arrepentimos, ¿verdad? No hay que caer presos de la ira. Luego está la avaricia, tener y tener, ¿verdad? Hay un personaje muy, muy significativo, quizás ustedes es el con el que más se recordarán, quizás los mayores, mejor dicho, no se dice así, más mayor, ¿no? Sino que los mayores, pues pensaremos en otra persona, pero fíjense que Don Cangrejo, ¿verdad? Bob Esponja, es la viva imagen de la avaricia. Hasta un centavo no lo puede perder porque para él todo el dinero es valioso, ¿verdad? No solamente se puede ser avaro, no es avaro, ¿verdad? Avaro no existe, avaro sí. No solamente se puede ser avaro con el dinero, sino que con el tiempo, con cualquier cosa se puede ser avaro, ¿verdad? Bien, luego está la gula. ¿Comer es malo? No, no es malo, pero comer en exceso sí. Hay gente o sea, le gusta comer y qué genial, que a todos nos gusta comer, ¿verdad? Pero si tú con 3 porciones de pizza te llenas, ¿por qué vas a agarrar 5? Ah, no, es que yo puse más dinero y tengo derecho. Sí, pero mejor llévatela, te la comes en tu casa y tal, pero solamente porque no quiero que agarre fulano, solamente que porque él no puso tanto dinero, que no colaboró, pues me lo voy a reempujar yo, como decimos, pues no, ¿verdad? No, no. Ya cada quien tiene su medida a la hora de comer. La última es la lujuria. Esta está muy presente en nuestro medio, ¿verdad? ¿Los instintos sexuales son malos? No. Todo ser humano, Dios mismo nos dio esa capacidad de la sexualidad, ese don de la sexualidad, pero hay que vivirlo bien. O sea, yo si veo que una cliente está guapa, no me voy a poner a pensar ahí y a hacer todo lo habido y por haber con la pobre clienta, no, ni con el cliente, vea, ay, que ahí tiene miren qué cuerpazo tiene el hombre, qué cuerpazo tiene la mujer. No, o sea, la sexualidad hay que vivirla bien, no hay que vivirla como que si fuera a saber qué. No hay que usar a las personas solamente para nuestro placer, ¿verdad? Y no, o sea, las personas son personas y no son ningún medio para alcanzar placer. La sexualidad hay que vivirla bien, no solamente es me gustas, hacemos cositas y ya estuvo, ¿verdad? Y si me acuerdo, no me acuerdo, que te vaya bien. No, o sea, la sexualidad hay que vivirla bien porque es un don y evidentemente no es para dársela a cualquiera, ni andarla regalando, ni andarla vendiendo, ni nada por el estilo. Una sexualidad bien vivida es lo que se tiene que hacer. Bien, pues consecuencias del pecado. Fíjense que lo primero se rompe la amistad con Dios, eso ya lo vimos. Sufre uno mismo. Después de haber pecado, el que todavía tiene conciencia, pues sufre, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si hago una cosa mala al tiempo, pues reflexiono y digo, híjole, le contesté mal. Un cliente, ¿verdad? Viene un cliente y tal vez yo tengo un mal día y el cliente tiene la culpa que yo tenga un mal día. No, no me puedo desquitar con el cliente y decir eso, no. O sea, si hago mal, tengo que aguantar yo, ¿verdad? Tengo que sufrir las consecuencias yo, no los demás, ¿verdad?
eh, se dañan los demás, lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que al final mm, un pecado daña a medio mundo. Imagínate que en la caja chica o yo qué sé, en el cuchubal, ¿verdad? Se perdieron $10, ya lastimo a los demás. Eh, en el cierre, ¿verdad? Agarraste $5 y te da pena decir que vos los agarraste porque no tenías para el almuerzo ese día y a todos les tocó pagar esos $5, pues híjole, ¿verdad? Ya te paseaste en la olla de leche. Y pues cada pecado, hay pecados incluso que llegan a dañar la creación. Fíjense por qué se nos inundan las ciudades. Porque tiramos la basura en la calle. Ahí en los buses, ¿verdad? Salen los niños. Da tristeza, como dan ganas de decirles de todo, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Pero imagínense qué padres han de tener que les permitan, ahí hasta le dice la mamá o el papá, ¿verdad? La ventana, aventalo, digo, ahí avientan la botella de soda que se tomaron, ahí avientan la bolsa de agua, ahí avientan el plástico, o sea, sufre la creación, ¿verdad? Yo pienso que dentro de nosotros mismos siempre se da esta batalla, ¿quién va a ganar, el bien o el mal, verdad? Y si se fijan en la imagen, pues las manos están al medio. Uno decide a quién le va a dar el gane, ¿verdad? Si al bien o al mal. Entonces, ojo que siempre el pecado va a ser malo, va a ser feo en todos los sentidos y en la medida en la que se pueda, pues hay que ser buenos. ¿Ok? Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Que todo le vaya súper genial. Espero que de verdad vaya disfrutando con cada uno de estos temas y que aprenda, que eso es lo mejor de todo, ¿verdad? Disfrutar aprendiendo. Un gustazo, que todo me le vaya bien y será hasta la próxima.